Primero que todo, gracias por la invitación, Leo. De verdad que es un placer compartir contigo, que tengamos este momento de poder conversar, de compartir en hermandad. Y bueno, mi nombre es Ramón Kenaifati. Primero que todo, hijo de Dios. Eso creo que es Sí. lo único importante realmente, ¿no? Lo que nos vamos a llevar. Y adicional a eso, pues Dios me ha permitido estudiar ingeniería química. Soy ingeniero químico de la Universidad Simón Bolívar y bueno, por medio de mi carrera he podido apreciar, disfrutar todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestro mundo, ¿no? Yo creo que eso nos lleva directamente a Él cuando vemos las cosas pequeñas que realmente son infinitas. Y también, bueno, justamente por ese encuentro con Dios, comencé a estudiar teología, me quedé ya una materia para terminar la carrera prácticamente, y bueno, estudiando la palabra desde que me convertí hace ya 10 años o 11 años, perdí la cuenta. Y bueno, actualmente en lo ministerial, pues apoyo a mis padres en Casa Iglesia y en Macaracuay, en el área de discipulado, en el área de predicación. Y bueno, el Señor me ha permitido pues compartir como profesor en varios espacios. Ahorita, bueno, estoy en el Seminario Evangélico de Caracas apoyando como preparador en Hebreo 1. Mi área son los idiomas, eso es lo Ah, poquito que yo estás busco, como preparador. preparador. Y, Ok. y como profesor en introducción a la Biblia. ¿Ok? Que Oye, qué bueno, te vamos a tratar felicito. mucho de los temas que tenemos hoy, ¿no? Entonces, súper interesante, pues, Sí. este tema que trae sobre el tapete, porque es súper actual ¿Cuántos, y muy importante para todos. cuántos años tienes, Ramón? Yo, bueno, cumplí 28 hace 3 días. Ok, bueno, feliz La cumpleaños, gloria de feliz Dios, gracias. cumpleaños. Este, qué interesante, ¿qué hace un joven como tú, de 28 años, que pudiera estar haciendo miles de cosas, pero, ¿qué haces tú estudiando la Biblia? ¿Qué es lo que te motiva a ti estudiar la Biblia? Porque para los que no han visto todavía el título del podcast del día de hoy, vamos a estar hablando sobre la fiabilidad de la Biblia. Wow. Pero no queremos, normalmente cuando se toca este tema, siempre es bueno invitar que sí, pastores, personas súper reconocidas en el tema, pero yo no quise hacerlo así, sino que quise hablar con personas similares, pues por lo menos yo tengo 36 años, pues, perdón, 37, ya me estoy quitando la edad, pero, pero personas más cercanas, porque personas contemporáneas como yo, muchos no creen en la Biblia, muchos piensan Sí. que eso es un invento, un cuento de locos, pero ¿qué hace que un joven como tú, de 28 años, ¿no? Este, crea y estudie en la Biblia? Bueno, ahí hay dos aristas, ¿no? Está una arista académica que me ha apasionado y me ha encantado, pero sobre todo el lado espiritual. Yo creo que la Biblia, si lo vemos primero desde el punto de vista académico, es un libro extraordinario. O sea, el que dice que es aburrida no la ha entendido bien o no se la han enseñado bien porque hay de todo. Nada más las características del libro, que bueno, podemos andar en eso más adelante, es tremendo, ¿no? Todos los géneros literarios que hay, la cantidad de autores, la cantidad de idiomas involucrados, los años, los siglos, los milenios que estén involucrados y que tengamos las pruebas y el registro de eso, de cada uno de esos textos, que los podamos compilar, que los podamos comparar, que eso es público, abierto y notorio, a mí me ha impactado, ¿no? Sobre todo, ¿por qué estudio la palabra? Porque ha cambiado mi vida. En momentos de dificultad, momentos donde me sentía solo, momentos donde sentía que no tenía nadie, a pesar de estar rodeado de gente, porque tengo una familia maravillosa, amigos maravillosos, pero en mi caso la soledad fue un punto interesante y fue la palabra la que me habló, la que me ministró y el estudio de la palabra me hizo libre en todos los sentidos. Entonces, estoy enamorado de la Biblia porque mientras más la estudio, siento que conozco menos, porque es un campo infinito y me ha llevado a explorar cosas que yo jamás imaginé. O sea, yo como ingeniero químico, créeme que nunca me imaginé hacer un análisis textual de algo cuando yo me dormía en una clase de lenguaje, pero la cosa que Dios hace, que nos va colocando y guiando en las cosas irónicas, las cosas insólitas. Tú me decías hace 10 años que yo iba a poder leer algo en griego, me reiría o sea, de esa afirmación, era algo absurdo, pero el Señor nos va guiando a cada quien en lo que tiene que hacer, en lo que puede aportar, y en mi caso, pues me ha llevado a plantearme metas que nunca pensé cumplir. ¿No? Por ejemplo, para mí ver un papiro era algo, por ejemplo, imposible. Ahora, bueno, por gracia de Dios, se emociona y lo puede empezar a ver, por ejemplo, lo puede empezar a leer, a comenzar. Entonces son cosas que nunca pensaste hacer y se va creando esas metas y tú dices, oye, esto como que es de bendición. Ah, Y además no, es un texto que cambia vida y yo lo puedo llevar a claro, otro porque no quiero que nadie pase quizás por las cosas que yo pasé, sino que también vean esa verdad, vean esa realidad, vean que hay algo más que sobrepasa todos los límites que nosotros tenemos, que podemos comprender en el texto. Entonces es un oye, texto que es vivo y qué te habla. interesante, ¿no? Interesante porque muchas personas pudieran pensar que la Biblia es un libro más, ¿no? Y quizás ahí radica la diferencia, porque Ujú. yo puedo leer, no sé, cualquier obra literaria importante, vamos a poner Don Quijote de la Mancha, quizás una de las que ha sido más traducidas en el mundo, o puedo la Ilíada, o quizás la Divina Comedia, que también tiene un tema medio religioso en eso, pero ¿qué tanto me deja, aparte de lo reflexivo, leer una obra así?
podemos comparar? ¿Tú crees que pudiera compararse una obra literaria importante? Porque estamos hablando de la Divina Comedia, de Don Quijote. ¿Se puede comparar con la Biblia? Bueno, vamos a conocer primero la Biblia para responder mejor. Fíjate que empezando, la Ok. Biblia no es un solo libro. ¿Ok? De hecho, el mismo nombre Biblia en español se nos pierde porque es singular, pero Biblia viene de Biblia en griego, que significa libros en plural. O sea que cada vez que decimos Biblia, estamos diciendo libros. Es una biblioteca completa de más de 40 a 45 autores, pero realmente, bueno, 40 son los que, digamos, académicamente se reconocen, pero en realidad son millones. Millones de personas han estado involucradas generación tras generación, porque tomó 1600 años en escribirse y muchos más en preservarse hasta hoy y que se haya preservado con una manera tan fidedigna es impresionante. Además, escrita en 3 continentes. Eso nos da diversidad de personas que pueden tener distintas formas de ver el mundo. O sea, es un libro que tiene visión Etnias africana, diferentes. etnias diferentes, pueblos diferentes, en momentos históricos diferentes, porque hay autores que escriben estando en lo más alto de la vida y otros escriben estando en lo más bajo. A veces escribían desde la cárcel, a veces escribían estando libres, a veces escribían drenando sus emociones, llorando con lágrimas en los ojos, como dice Pablo en Filipenses, yo estoy escribiendo esta carta con lágrimas en los ojos, desde la cárcel lo estaba escribiendo y nos habla de libertad. Ok. Vemos que las mayores profecías de paz y de liberación son en medio de la guerra y la esclavitud del pueblo de Ajá. Israel. Entonces Ok. vamos viendo distintos autores en distintas épocas que nos hablan además de distintas maneras, porque tienes narrativa, tienes poesía, tienes literatura apocalíptica, tienes también la parte de todos los recursos literarios que van asociados, tienes profecía, tienes todo tipo de géneros literarios que se interconectan entre sí y eso nos produce un libro tan amplio, donde, como dice la primera, arranca la epístola de Hebreo, Dios nos ha hablado muchas veces, de muchas maneras, por distintas personas y de formas que nos abruman. También hay humor, hay textos para reírse y hay textos para llorar. Sí, Entonces, es tiene interesante algo, para algo todo. que hablaste al principio, ¿no? Que la Biblia es un compendio de libros. Ujú, Y a veces nosotros como cristianos se nos olvida eso, porque hay que entender que la Biblia fue escrita y por así decirlo en su momento diseñada en base a libros y ujú, no en base a versículos. así Que es. si bien nosotros, que es como un aporte que le dio la humanidad a la Biblia, por así decirlo, lo dividimos en capítulos y en versículos como para estudiarlo mejor, pero en realidad eso fue pensado en libros, porque es como ver la historia completa. Incluso a mí me llama mucho la atención porque hoy en día a veces hasta utilizamos la mitad de los versículos, Ujú, que la persona como que reafirma algo, por decir, no sé, Jehová es mi pastor. Entonces la otra parte dice, nada me faltará, pero dice, Jehová es mi pastor. Entonces pone Salmo 23, 1a, ujú, o simplemente agarramos, no me falta, nada me faltará. Entonces en vez de ponerla, ponemos B. Y eso es algo interesante de pensar también como nosotros como cristianos, porque ujú, es ver todo el panorama. Y quizás esa puede ser una de las razones en que las personas duden de la Biblia, ujú, duden de su fiabilidad, duden de esa, de que si es real, si el hombre metió la mano allí. Y bueno, sí, el hombre metió la mano, pero solo como para dividir capítulos y versículos. ujú. Pero la inspiración en realidad viene de parte de Dios, por todo ese proceso que tú nos has dicho, ¿no? Y es un proceso largo y súper interesante porque lo hermoso de la Biblia es que nos muestra a Jesús. O sea, teológicamente podemos igualar que Biblia es igual a Jesús, ¿no? Es la revelación plena, la revelación máxima, completa de Dios. Si somos cristianos y estamos sujetos a Jesús, también automáticamente estamos sujetos a la Biblia. Y Jesús, como persona de la Trinidad, entendemos que es 100% Dios y también es 100% hombre. Bueno, ahí hay una discusión de siglos, de Sí, concilios sí, que no sí. vamos a tocar, donde se llegó a esa conclusión y es lo que nos muestra la palabra, es 100% divino y 100% humano. Y como Jesús es igual a la Biblia también es 100% divina y 100% humana. Porque Dios no mandó un ángel del cielo con, digamos, y mira, esto es lo que van a tener, sino que fue un proceso donde usó a la gente, donde usó a los sentimientos, los pensamientos, donde usó a personas normales como cualquiera de nosotros para ir escribiendo esos libros, compilándolos y preservándolos a lo largo del tiempo. Entonces, es un libro, es la palabra de Dios dada por medio de los hombres en un lenguaje que los hombres pudieran comprender. Y así como Dios es, en la Biblia, Cristo es 100% Dios, 100% hombre, la Biblia también es 100% divina y 100% humana, Ok. porque Dios no usó robots. Dios Sí, nunca usó robots. los que recibieron el libro de un ángel, esa es otra rama de- del cristianismo, que no es precisamente la Biblia lo que recibieron, ¿no? Pero es interesante porque ahí vemos la creencia, ¿no? Porque yo siento que nosotros como seres humanos la Biblia nos dice que Dios puso eternidad en el hombre.
¿no? Y hay como esa falta de buscar, de conseguir, de verlo, y ahí nacen ese poco de religiones, incluso pudiéramos decir que el cristianismo nace como una religión, pero es algo que va mucho más allá que una simple religión o de seguir unos dogmas o de seguir, o de creer en algo, porque hay gente que puede creer en Messi, por ejemplo, como había que la gente que creía en Maradona, pero más Sí. allá de creer en Maradona, o sea, ¿qué divinidad hay de eso y qué reciprocidad hay en eso? Pero cuando leemos la Biblia encontramos la divinidad de Dios y también hay reciprocidad, porque yo leo la Biblia, pero la Biblia me habla también a mí, a mi corazón, a mi mente, a mi espíritu, por así decirlo también. Pero bueno,